profundo sin la participación de las clases medias y la burguesía. ¿Es así acaso en América Latina? Bien, Lula fue muy sabio por todo su liderazgo popular, por toda su experiencia personal y montó un ministerio muy interesante, donde más allá de incorporar toda esa frente amplia, puso personajes emblemáticos de la lucha política, como una indígena en el Ministerio de los Pueblos Indígenas, como la hermana de Mariela Franco en el Ministerio de Derechos Humanos, y así otros ejemplos. Pero el gran reto de Lula es que recibió un país con una grave crisis capitalista y con el desmonte del Estado burgués. Porque los fascistas, comandados por Bannon y su articulación internacional, paradoxalmente, hacen un discurso y una lucha contra el Estado burgués, porque ellos son ultra neoliberales. Ellos defienden que solo el capital resuelve, no el Estado. Y entonces pasaron 4 años desmontando el Estado brasileño. Y entonces Lula tendrá mucha tarea. Y nosotros hemos evaluado que la principal tarea de Lula hemos llamado de un plan de emergencia. Lula tiene que ayudar con el Estado, con políticas públicas, resolver los problemas fundamentales de la gente. Primero, el hambre. Imagínense que tenemos 33 millones de personas en Brasil que pasan hambre todos los días y otros 60 millones que pasan hambre por se alimentar mal. Luego tenemos el problema del desempleo, que afecta a 70 millones de personas. Luego tenemos el problema de la vivienda y el problema de la educación y de la salud. Entonces, es el plan mínimo de Lula. Okay. Tratar de hacer políticas públicas que enfrenten esos problemas y que demuestren para la gente que sí, el gobierno ahora es un aliado y no más un enemigo. Bueno, si Lula logra alcanzar esa meta mínima en el primer año o en los 2 primeros años, qué bueno. Ahí podríamos avanzar para otros cambios estructurales. Pero ojo, nosotros como izquierda y como movimientos populares procuramos alertar nuestra militancia que los cambios estructurales no dependen del gobierno. Los cambios estructurales dependen de la correlación de fuerzas en la sociedad y de un poderoso movimiento de masas de la clase trabajadora, que por ahora no hay. Entonces, vamos a entrar en un tiempo histórico de transición y de espera. Si logramos como movimiento popular, como izquierda, como partidos políticos, impulsar las luchas de masas y cambiar la correlación de fuerzas en la sociedad, podemos avanzar para cambios estructurales. Si no logramos, seguiremos 4 años con esas pequeñas mudanzas que es un plan, yo diría, republicano. Ni siquiera es un plan socialdemócrata. Es un plan de garantizar que la gente tenga alimentación, trabajo, vivienda, salud y escuela. Que eso el capitalismo industrial había logrado transferir a la gente en el posguerra. Y del otro lado, para completar el raciocinio, ya nos dimos cuenta en esas primeras semanas, el verdadera oposición al gobierno Lula no será más el fascismo, que fue derrotado políticamente en la sociedad. Ahora la verdadera oposición que nos hace es el capital financiero especulativo y las empresas transnacionales que no quieren cambiar el modelo. Perfecto. Así es, compadre. ¿Cómo avanzar en ese proceso de cambios más profundos mediante un proceso de concientización, de politización, de movilización, de organización, de educación de los sectores populares? ¿Qué hace falta para iniciar este proceso? Porque los partidos están muy débiles, no solamente en Brasil, en América Latina, los partidos que deberían liderar este proceso. ¿Cuáles son los retos? Bueno,
Primero nosotros decimos, hay una crisis del capitalismo, hay una crisis del Estado burgués y hay una crisis de proyecto. Entonces, la primera tarea es la izquierda darse cuenta que el foco central de la lucha de clases hoy no es la lucha por salario o por tierra, es la lucha ideológica. O sea, tenemos que dar una batalla de ideas en la sociedad para generar una nueva hegemonía, como dice la palabra, que la mayoría de la sociedad luche y quiera cambios estructurales. Entonces, el centro de la lucha de clases hoy es la batalla de ideas en Brasil y en toda Latinoamérica, frente a esa crisis generalizada de modelo del capitalismo y del Estado burgués. Pero ahora bien, lastimadamente, como tú ya dijiste, la izquierda está despreparada para esos tiempos. ¿Por qué? Porque por el tiempo histórico no se trata de buscar culpados. Pero en esos tiempos históricos, la izquierda, por lo general, en toda América Latina, se dedicó al espacio institucional, a elecciones. Y está probado por toda la historia de la lucha de clases que el motor de los cambios es la lucha de clases, es la movilización de masas. No es suficiente solo ganar las elecciones. Es necesario, pero es insuficiente. Y la izquierda, lastimadamente, por sus instrumentos de partidos, movimientos, solo piensa en elecciones. Entonces, lo que tenemos que hacer es una profunda autocrítica y tratar de replantear retos históricos para que la izquierda se reorganice. Y hablo de, primero, tratar de organizar la base. Si tú no organizas la clase trabajadora por su base, donde vive, donde trabaja, donde estudia, solo tener como afiliados partidarios no resuelve. Segundo, tenemos que hacer un gran trabajo político de formación de cuadros. Sin formación de cuadros no es posible hacer cambios. Los cuadros son el fermento de la masa. Y tú sabes, en todos los países nos hace falta las escuelas de formación de cuadros que la izquierda abandonó hace años. Y eso es una lástima. Y tercero, tenemos que impulsionar los medios de comunicación nuestros. La izquierda todavía está ilusionada en tener 5 minutos en la televisión de la derecha, en tener un artículo en el periódico de la derecha, que son de la burguesía. Nosotros tenemos que construir nuestros propios medios, sea en la internet con nuestros portales, sea en las redes sociales, pero también en los radios, en las televisiones, en fin, en todos los espacios comunicacionales, donde ahí se dará la lucha ideológica, la lucha por ideas, así como estamos haciendo en ese espacio aquí, para que las personas participen, reflexionen. Me alegro por tu programa, porque es eso que se trata la lucha de clases hoy. Ahora, es necesario que se forme una nueva forma de pensar el futuro. Y por último, como reto de la izquierda, es que tenemos que construir una nueva propuesta de proyectos de desarrollo populares en nuestros países. El capitalismo está en crisis y no tiene futuro. El imperio americano está en crisis, en decadencia. Pero el socialismo no está en la esquina. No nos basta hacer pregaciones doctrinarias que solo el socialismo salva. Hay un tiempo histórico de intermedio. Cómo luchar contra el capitalismo y a la vez acumular fuerzas para llegar a cambios estructurales. Y la izquierda no tiene una propuesta programática que atienda del punto de vista de programa. ¿Qué es ese programa de transición? Para enfrentar la crisis capitalista y acumular fuerzas de masas
para cambios Ahora, históricos. ese es un proceso ese proceso de construcción de una nueva hegemonía es un proceso a muy largo plazo. Si no hay conciencia en la izquierda de la necesidad de iniciar ese proceso, de avanzar en ese proceso que es largo, lo que usted nos está planteando es que durante mucho tiempo las reformas van a estar lideradas